Buenos Aires eligió al general José Randau, que ejercía su cargo desde el norte del país, y a un director sustituto en la capital. Provisionalmente, el poder legislativo fue ejercido por una junta de observación nombrada también por el Cabildo. La formaban Pedro Medrano, Esteban Agustín Gascón, José Mariano Serrano, Antonio Sáenz y Tomás Manuel de Anchorena. La elección de la ciudad de Tucumán se debía a los ingentes problemas que había debido enfrentar la Asamblea del año 13 por la negativa de los federales de someterse a la influencia porteña. De hecho, en las famosas instrucciones del año 1813, los representantes orientales habían exigido que el gobierno no se estableciese en la ciudad de Buenos Aires. El estatuto había sido redactado bajo la impresión de una resolución hecha en alianza con los federales, y la Junta había cedido a esa exigencia. De todos modos, esta eligió reunir el Congreso en Tucumán, una ciudad muy lejos de la influencia de Artigas, explicando que era porque ésta guardaba aproximadamente en el centro del ex virreinato, además de estar protegida por el Ejército del Norte, cuya cuartel general estaba en esa ciudad. Varios territorios de las provincias del Alto Perú, que había protegido al virreinato del Río de la Plata, no pudieron hacer llegar sus representantes por haber sido reconquistados por los realistas. Tal fue el caso de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz de la Sierra y Potosí. Durante la tercera expedición auxiliadora al Alto Perú, habían sido electos los diputados por Chicas, Charcas y Misque, pero solo algunos de ellos llegaron a incorporarse. En las primeras sesiones, los diputados se abocaron a considerar el reglamento interno del Congreso y las cuestiones políticas internas. En cuanto a lo primero, nombraron un presidente que debía ser rotativo durante cada un mes en ese cargo. También eligieron 2 secretarios, cayendo la designación en Juan José Pasos y José Mariano Serrano. El que inventar también es un monumento, A fin de diferenciarse de la actuación de la Asamblea de 1813, los diputados declararon que eran diputados de los pueblos y no de la nación. Teóricamente, esto quería decir que dependían de las ciudades que los habían elegido y que éstas podían relevarlos. Pero por otro lado, se aseguraron de que no podrían ser molestados por sus actos y opiniones en el Congreso, lo que en parte invalidaba la anterior declaración. Ante la escasa atención prestada por las actas del Congreso, estas que se presume que eran parciales y demasiado escuetas, terminaron por perderse. En cambio, el diputado Fray Cayetano Rodríguez tomó a su cargo redactar un diario de los hechos del Congreso para enviar a los periódicos de la capital, llamado el redactor del Congreso. Los hechos producidos durante su gestión son conocidos principalmente a través del redactor, así como las ideas de parte de los diputados. En un primer periodo, las acciones del Congreso se vieron complicadas por la necesidad de atender simultáneamente muy diversas cuestiones. A más de un mes de funcionar de ese modo casi caótico, se designó una comisión integrada por Gastón Sánchez de Bustamante y Serrano, que redactó una nota de materias de primera y preferente atención. A más de un mes de funcionar de ese modo casi caótico, estas materias serían un manifiesto de los pueblos, la declaración de la independencia, el envío de diputados a España, los pactos entre provincias, la forma de gobierno, un proyecto constitucional, un plan de guerra, la financiación pública, la determinación de los límites del Estado, la creación de ciudades y villas, la administración de justicia y los establecimientos educativos. En 1814, el rey Fernando había regresado al trono de España, situación que quitaba validez y utilidad a la felicitación y lealtad al rey. Por eso los diputados estaban convencidos de que era urgente declarar la independencia.
Por otro lado, se creía indispensable lograr algún tipo de ayuda externa, por lo cual era necesario que el país mismo declarara ser independiente. Ajá.